Buenas noches, mi nombre es Germán. Mirando cómo ha funcionado la vida del ser humano, me ha nacido la inquietud de poder crear o publicar sobre el libro de Romanos. ¿Por qué el libro de Romanos? Porque el libro de Romanos tiene resumida en su esencia la raíz y el cimiento para todo cristiano, para toda persona que quiere y ama a Dios y quiere dedicar su vida a Él, pero se encuentra con conflictos personales, se encuentra con conflictos que le impiden tener una vida firme y se cuestiona. Bueno, el libro de Romanos es la respuesta que Dios tiene para eso. Por eso queremos darle la bienvenida a un viaje a través del libro de Romanos. ¿Ya? Efesios 3:17 nos dice que para que habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor. O sea, el cimiento y el arraigarse, hacer raíces, es la clave para que Cristo habite en nosotros. ¿Ya? Y en la epístola de los Romanos trata ampliamente verdades principales del Evangelio: la justificación por la fe, la ley y el Espíritu, la gracia y las obras, la soberanía divina y la responsabilidad humana en el asunto de la salvación. El futuro de Israel una vez que ha rechazado a su Mesías. ¿Ya? Es un documento que da una base sólida para que tu fe en lo concerniente a tu salvación o a la salvación nuestra, lo podemos encontrar a él en el libro de Romanos, en donde usted puede comprender los hechos y las verdades básicas en cuanto a la salvación. Puede tener a través de él convicción en asuntos relacionados con la fe, y sobre todo que va a poder quedar apto para el servicio de Dios, para el servicio cristiano, pero un servicio práctico. O sea, llevar el cristianismo a la práctica. El gran problema que nosotros tenemos los cristianos es que lo que decimos creer no lo practicamos, no lo entregamos a otros, no podemos esparcirlo. Y esa es la idea del cristianismo, es poder llevar el evangelio a toda criatura. Entonces, para eso debemos explorar tres áreas que el libro de Romanos tiene. Primero, el escritor, el apóstol Pablo. Segundo, el lugar, la ciudad de Roma. Y el tercero es el tema de la justicia de Dios. El apóstol Pablo mostró un modo diferente de revelación o de entregar la revelación. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Moisés usó el Pentateuco o la ley. También presenta el Antiguo Testamento historia, poesía, profecías. Y el Nuevo Testamento tiene lo que nosotros conocemos como los evangelios. Ya está el libro de Hechos. Pero después del libro de los Hechos nace una manera más personal de poder entregar el evangelio a través de cartas. Para muchos se hacen problemas en que era una carta, que era una epístola, pero la verdad es que eran cartas que se entregaban a las iglesias. ¿Ya? Y estas tenían la característica de ser muy personales, ¿ya? Y de hondo sentir humano. Por ejemplo, usaba para hablar Pablo con rostro descubierto. A quien se ama y estima, le entregaba la verdad del Evangelio. Por ejemplo, usted en el libro romano se encuentra con frases como diciendo: yo, Pablo, la verdad, o sea, lo que quiero hacer no lo hago, como nosotros. Y lo que no quiero hacer,
eso hago. Porque hay una ley en mí que es contra mí. Y es lo que a nosotros nos pasa. Nosotros los cristianos a veces tendemos a dar la falsa imagen de que nosotros no tenemos conflictos con nuestra vida. Y eso es lo que nosotros debemos llevar a la gente. Llevarles la realidad de que Dios puede transformar su vida a pesar de su flaqueza. ¿Ya? Esto fue tan popular que al final todos los apóstoles empezaron a escribir cartas, ¿ya? Pero lo que no nos vamos a centrar en lo que es la carta y la epístola hacia los romanos. El apóstol Pablo mismo dijo lo siguiente en cuanto a esto en el capítulo 15 de esta carta a los romanos. Dice, pero os he escrito, hermano, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de Dios que me es dada para ser el ministro de Jesucristo a los gentiles y no a los judíos, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sea como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. En estos dos versículos también el apóstol Pablo aclara que él era apóstol a los gentiles, como Simón Pedro y los demás apóstoles lo eran a los judíos. En Gálatas 2, 8, 9 nosotros encontramos, dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos, actuó también en mí para los no judíos. Y reconociendo la gracia que me había sido dada por Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna de la iglesia, nos dieron a mí y a Bernabé en señal con la diestra de compañerismo para que nosotros fuésemos a los no judíos y ellos a los judíos. ¿Ya? También en el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ver otra vez que Pablo era una forma especial el apóstol de los gentiles. ¿Ya? Él quería ir a Roma para predicar el Evangelio por la fe que es en mí, el perdón de pecados y herencia entre el pueblo santo. Dice, ¿por qué Pablo? ¿Por qué Dios elige a Pablo? Porque Pablo poseía las mejores capacidades para que este ministerio, debido a su experiencia, su educación y formación, sus antecedentes también formaron una combinación extraordinaria. Por ejemplo, su nacimiento judío, su idioma hebreo, su ciudadanía romana, su educación judía y su cultura griega. Todo esto contribuye a que Pablo fuera el hombre que fue. ¿Ya? También poseyó un intelecto gigantesco al ser educado en la fe judía, cultura griega y modelos romanos, que se pudo enfocar a la gente que él quería alcanzar. Podríamos decir que es el Moisés del Nuevo Testamento. Miren lo importante, lo que la ley fue para los judíos, la carta a los romanos es lo que es para nosotros. Ahí está la clave de nuestras frustraciones. Ahí está la clave, en el libro de Romanos, la manera de salir de nuestras trabas y poder alcanzar a aquellos que amamos. En el libro de Romanos, ¿ya? Sus características naturales, al menos por lo que hemos podido conocer de sus escritos y de su vida, parece que incluyeron un intelecto genial, versátil, capaz de un pensamiento profundo y un razonamiento preciso, que es una rara combinación de valor y ternura, celo impetuoso, discreción sana y con perseverancia indomable en cuanto al carácter honrado y directo. Esto nos habla a nosotros de que nosotros debemos ser capaces de poder abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón para poder alcanzar a la generación del hoy. Porque nosotros no hemos sido capaces de ganar a las generaciones de hoy porque nosotros desconocemos a la generación de hoy y no nos hemos puesto enfocados en ese camino. La carta a los romanos es pues una forma especial. La proclamación global del Evangelio de Pablo es al mismo tiempo su defensa, su apología y examen del Evangelio. Tenemos que concluir entonces que el Espíritu Santo preparó a este hombre y le dio esta gran labor que era predicar a los no judíos. Debemos entender ahora en el lugar, ¿ya? Porque eso hablando de Pablo. El lugar, Roma. ¿Por qué Roma? Dice porque
aunque esta carta no fue escrita propiamente tal en Roma, sino que en Corintio, por lo más estudioso, dice, Pablo no estaba solamente interesado en los aspectos negativos de los gentiles o los de no judíos. ¿Ah? Vamos a hacerlo en forma bien evangélica. No estaba preocupado en que eran mundanos o pecadores, sino que él amaba a esa gente, amaba al gentil, y él quería que ellos pudieran alcanzar lo que como judíos ellos habían alcanzado. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos. Por eso es que es tan importante. Mire, él estaba en estrecho contacto con muchos creyentes en Roma, la gran mayoría de los cuales no eran judíos. O sea que podemos decir que desde un comienzo la iglesia cristiana en Roma estaba formada por una mayoría de no judíos. Ahora, otro aspecto interesante en cuanto a esta iglesia en que creemos que Pablo no habría estado interesado en visitar Roma si la iglesia allí hubiera sido fundada por alguna otra persona. El caso es que el apóstol Pablo declaraba, dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y en el capítulo 15 de esta carta, el versículo 20 dice, y de esta manera me esforcé en predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y Pablo no solo dijo esto, sino que lo practicó, pues vemos que él nunca fue a trabajar donde había habido otro apóstol, ¿ya? La mayor parte de los que creen es que Pablo no hubiera ido a Roma si hubiera habido un apóstol ya trabajando en Roma, ¿ya? Entonces determinamos que él fundó la iglesia de Roma, pero la manera en que él lo hizo en esa época fue a distancia, ¿ya? Roma era una ciudad muy grande, ningún otro apóstol lo había visitado todavía, sin embargo es un hecho que allí surgió una iglesia. ¿Cómo entonces llegó a existir una iglesia en Roma? Bueno, es que Pablo había viajado a través de gran parte del imperio romano, ganando hombres, mujeres para Cristo, y que muchos viajaban hacia Roma, ¿ya? Ocurrió entonces que en el momento que hubo muchos habitantes de Roma que conocían personalmente al apóstol Pablo y que le habían conocido antes de trasladarse a la capital del imperio. Pablo escribió esta epístola a los romanos cuando ya se había radicado en Roma. Pablo fue entonces el fundador a distancia de la iglesia de Roma, mediante su contacto con estas personas a quienes había presentado el evangelio de Jesucristo y quienes se fueron luego a vivir a la ciudad de Roma. O sea, la gente que él le predicó, ellos se fueron a Roma y después Pablo llega a Roma, ¿ya? Pablo conocía la ciudad de Roma y su influencia, y la influencia que él tenía era como si lo pudiéramos catalogar como las ondas de una emisora, de una radio, cómo afecta a toda la ciudad, o los medios de comunicación, o las redes sociales en esta época, ¿ya? Así él empezó a ver que Roma era la influencia de toda la realidad. O sea, podemos entender de que, ¿por qué Roma? Porque el imperio romano era la vida social moderna de la época. Todos eran romanos, todos estaban bajo el imperio romano. Toda la realidad social y secular está basada en un imperio, en una realidad romana. Como hoy nosotros tenemos una realidad y estamos todos insertos en ella y todos somos parte de ella y somos todos responsables de ella, ¿ya? Entonces ahí Pablo se va a esa realidad. Entonces determinamos entonces de que necesitamos ahora saber el mensaje. Pablo fue la persona, Roma fue el lugar, pero el mensaje que tiene el libro de Romanos es la justicia de Dios en un mundo que no quiere escuchar, no quiere aceptar. Debemos ser capaces de que entender de que el ser humano lo que quiere es que se le exalte. Vivimos en una sociedad, como en esa época, dada al humanismo, ¿ya?
entonces quiere que le sea exaltada y no el Señor. Entonces cualquiera que trate de destacar la gloria del hombre y no presente su depravación del hombre, ni revele que el hombre está en un estado de corrupción y de ruina, no puede ser eficaz en su tema. ¿Por qué? Porque la enseñanza que no incluye esa gran verdad no puede levantar al hombre de su condición caída, de su condición en la que está en estado de postración. La única manera de levantar a una persona, lo primero que esa persona tiene que reconocer es que tiene problemas. Una persona no puede saciar su necesidad si no se reconoce necesitado. Un enfermo no puede ser sanado si él no cree que está enfermo. Una persona que está en un estado de error no va a salir de ella si no reconoce el error. Por tanto, el Evangelio lo primero que hace es mostrar la condición del hombre y cómo la justicia de Dios va a actuar en ese hombre, en ese ser humano, ¿ya? Entonces ahí nosotros vamos a determinar que el remedio para esta realidad de caída, de pecado, es Jesucristo. Es Jesucristo, porque Él ha provisto la solución para una raza perdida y depravada. ¿Ya? Dios toma a pecadores. Mire, Dios pone la condición. Y Dios toma a ese hombre en esa condición y lo lleva a una condición de adopción de familia. Dice, Dios toma pecadores perdidos y nos introduce a la familia de Dios, convirtiéndonos en hijos de Dios. Y lo hace a causa de la muerte de Jesús, de la muerte de Cristo en la cruz. Y no porque haya mérito alguno en nosotros, sino que por el contrario, hay muchos deméritos que nos condenarían. ¿Ya? Mire, la reforma principalmente trata esto. Lo que transformó la mente de Lutero fue el libro de Romanos. Porque en el libro de Romanos él encontró por qué él tenía problemas. ¿Por qué él no podía aceptar la misericordia de Dios, el perdón de Dios? ¿Por qué no lo podía hacer? Porque él ahí lo entendió. ¿Ya? Entonces, él nos dejó, dice que una expresión, Martín Lutero, dice que el libro de Romanos es una obra maestra del Evangelio en su forma más pura. Y vale la pena que cada cristiano aprenda de memoria, palabra por palabra, y que diariamente, y tratarla diariamente como si fuera el pan diario para el alma del hombre. Mientras más la use, más preciosa se torna y más su sabor agradable. Mire, si usted comienza a estudiar el libro de Romanos, la primera reacción que va a tener es que se va a ofender. Pero lo va a ir leyendo y lo va a ir leyendo y lo va a leer completamente y otra vez, y eso al final le va a traer sanidad. Que usted va a entender de que usted es una persona pecadora y que es amada por un Dios de misericordia. Y esa es la salida. Que Dios me ama y Él proveyó la manera de poder salvarme. El mensaje de Romanos es salvación a través de justificación, a través de la aplicación de la justicia de Dios y a través de la gracia que alcanzamos a través de la muerte de Jesús. ¿Ya? Que eso lo vamos a ver, pero paso por paso. Dice, esta carta por su profundidad y alcance, integra y afecta toda nuestra estructura mental, nuestro modo de ser. Es a través de aprender y aplicar sus enseñanzas y conocimientos básicos de su fe. Al no creyente le revelará la situación real del ser humano delante de Dios, el remedio al problema del pecado y la maldad que Él ha provisto en la obra de la cruz. El Señor Jesucristo es para todo aquel que crea en Él. Entonces, yo quiero invitarte a que puedas acompañarnos, a mí y a mi esposa, en este camino. Bienvenidos, porque este es el libro de Romanos. ¿Ya? Señor te bendiga, nos vemos en la próxima cápsula. Ármate de paciencia y síguenos paulatinamente
para que tu vida sea edificada en su amor. El Señor te bendiga.